Comenzaremos entonces con una de las técnicas de muestreo, ¿cierto? Probabilístico. Recuerden que en esta unidad veremos muestreos probabilísticos y no probabilísticos y comenzaremos con aquellas metodologías probabilísticas. Este muestreo probabilístico trae algunas ventajas, ¿cierto? Que de alguna manera las podemos retrotraer de estadística 1, ¿cierto? Cuando hemos calculado los intervalos de confianza y podíamos medir allí, ¿cierto? Algunos conceptos como el error, como la variabilidad, ¿cierto? Como el nivel de confianza. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene el muestreo probabilístico es que elimina el juicio subjetivo, ¿cierto? De alguna manera nos obliga o nos lleva a sacar conclusiones de individuos de manera objetiva. Lo otro que permite es calcular la variabilidad de la muestra, ¿cierto? Eso significa que nos permite también identificar la precisión con la que estamos haciendo la estimación. Y por otro lado también trabajamos con un margen de error conocido, ¿cierto? Y por lo tanto reducimos la incertidumbre. Bien, precisemos algunos conceptos. El universo es la población de la cual obtengo la información, pero de ella necesito también establecer una serie de límites. Entonces, en general, diremos que la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, ¿cierto? Donde las unidades que la componen poseen la característica que a mí me interesa estudiar. Bien. Algunos criterios que son importantes a considerar cuando uno define una población son los criterios de inclusión y exclusión. Esos criterios de alguna manera define el investigador en función de las características de su población. ¿De acuerdo? Entonces lo más importante es que los criterios de inclusión debieran precisar quiénes son los individuos que serán incorporados en esa población y los criterios de exclusión aquellos que serán excluidos, y esos criterios deben estar claramente establecidos, ¿cierto? De manera que aquellos que recopilan la información pues, lo tengan medianamente claro. Ahora también uno debe precisar esos criterios de eliminación en el sentido de quienes no pueden estar incorporados en la población objeto de estudio. Debe especificarse previamente, ¿cierto? Y claramente quiénes son, para evitar confusiones dentro de la metodología. Bien, claramente nosotros con esa población que queremos estudiar podemos hacer dos cosas. Una, o censamos, es decir, aplicamos un censo, lo que significa que estudiamos el total de los individuos. O por otro lado, elaboramos una muestra, que es una parte, ¿cierto? Una porción pequeña de esa población. Claramente el censo podemos aplicarlo siempre y cuando la población sea pequeña, ya que si la población es grande, el censo deja de ser una herramienta eficaz, ¿cierto? Porque llevaría mucho tiempo, tendría un costo muy alto y por lo tanto, pues, nos conviene hacer un muestreo. Veamos entonces algunas razones por las cuales aplicar un muestreo. En general, uno aplica un muestreo cuando el tamaño de la población es infinito, cuando no es posible identificarla, ¿cierto? Cuando la población es finita pero demasiado grande, cuando no podemos estudiarla por completo por distintas razones, ¿cierto? Los costos, tanto de recursos financieros como de recursos humanos, incluso por costos de tiempo, es decir, que no podemos invertir demasiado tiempo en estudiarla, ¿sí? A lo mejor 5 o 6 meses retrasa una decisión que podría llevarnos a lo mejor perder una inversión. Entonces, por esos grandes motivos conviene siempre realizar un muestreo. Ahora, ¿qué es el muestreo? En general vamos a decir que es una metodología estadística, ¿cierto? Que es indispensable en la investigación científica, que es la que nos permite obtener o seleccionar muestras, ¿cierto? Y que lo que era una muestra eran los sujetos, ¿cierto? Presentes en la población y que son los que seleccionamos para poder estudiar aplicando alguna metodología o alguna técnica de investigación, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta. Importante es conocer
aquellas definiciones involucradas, ¿cierto?, con bastante precisión para que podamos realizar un correcto proceso de muestreo, que muchas veces es el gran problema, ¿no? Sabemos que tenemos que aplicar un determinado tipo de muestreo, pero en el proceso de ejecución se cometen errores y eso de alguna manera determina que luego los resultados que obtenemos no son los adecuados. Entonces es importante reconocer que el muestreo es un procedimiento, ¿cierto?, mediante el cual uno determina que parte de la población que vamos a estudiar, que en el fondo es una realidad que queremos analizar, ¿cierto?, solo vamos a poder recoger una porción de ella y a partir de allí podremos hacer las inferencias correspondientes, ¿cierto?, para poder generalizar esa realidad. Por otro lado, necesitamos también conocer los procedimientos de muestreo, ¿cierto?, para que los podamos aplicar correctamente y planificar el uso de los recursos. Vamos a precisar algunos conceptos que aun cuando ya los tenemos claros desde estadística 1, los vamos a precisar, ¿cierto? La población que queremos estudiar contiene una serie de variables a través de las cuales nosotros calculamos una serie de parámetros, ¿cierto?, que son las medidas numéricas de resumen presentes en la población, que es la que habitualmente no conoceremos. Por ello, entonces, aplicamos una metodología de muestreo que nos permite obtener unos estimadores de estos parámetros, ¿cierto?, con lo cual intentamos acercarnos al máximo a ellos. A partir de estos estimadores, nosotros podemos ejecutar ese proceso de inferencia o de generalización de las conclusiones que hemos obtenido en la muestra hacia la población. Bien, en general, ¿cierto?, cuando nosotros vamos a trabajar con una población, dijimos, el censo es viable cuando la población es pequeña, pero cuando la población es grande ya no es viable, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, dependerá de las características que tenga esa población, ¿cierto?, el tipo de muestra y las características que ella tenga. En general, cuando la dispersión es baja, significa entonces que hay una gran similitud entre los distintos individuos, ¿cierto?, de la población que vamos a estudiar y por lo tanto se requiere un tamaño más pequeño. A diferencia de cuando la dispersión es muy alta, ¿cierto?, la similitud entre ellos es bastante baja, por lo tanto hay demasiada variabilidad y por lo tanto se requiere una muestra mayor. Vamos a precisar entonces ahora los conceptos básicos asociados a la metodología de muestreo. Lo que es una población, ¿cierto? La población objetivo es la población ideal que queremos estudiar, no siempre coincide con la población real, ¿cierto?, que finalmente debemos depurarla porque finalmente es ella con la que vamos a trabajar. La unidad en general la vamos a dividir o la vamos a clasificar en unidad de análisis y unidad de información, en el sentido que la unidad de análisis es cada uno de los elementos o sujetos que conforman la población, mientras que el elemento o la unidad es aquella que de alguna manera contiene la información que yo necesito, ¿sí? Muchas veces y de manera muy habitual, la unidad de análisis coincide con el elemento, ¿no?, o con lo que llamamos la unidad de información. Entonces, generalmente unidades y elementos suelen ser lo mismo, pero muchas veces no lo son, por eso hay que tener cuidado en la delimitación. El otro concepto importante es el marco muestral, que corresponde a, en el caso de los muestreos probabilísticos, al listado de todas las unidades muestrales, ¿cierto?, que componen esa población. Hay una serie de motivos por los cuales uno podría valorar la calidad de ese marco muestral, ¿sí?, y por lo tanto requiere de esos cuidados. Debe ser exhaustivo, ¿cierto?, cuidadoso, identificar de manera no ambigua los distintos elementos que incluyen el marco. Se debe establecer claramente esa regla de asociación entre el marco y la población, ¿cierto? Cada unidad tiene que tener una probabilidad conocida, que es la característica del muestreo probabilístico y por lo tanto que debe caracterizar a este marco, dado que conocemos su tamaño. No debe incluir unidades que no pertenezcan a la población, no debe contener repeticiones, debe ser simple y fácil de usar, ¿cierto? Y por otro lado,
es conveniente que a veces tenga información auxiliar que permita un mejor tratamiento del marco, ¿sí? Puede tener las variables que nos interesa, pero además puede tener otras características como el rango etario, el género, nivel de estudios, etc. Algunas limitaciones que conviene tener en cuenta es la falta de cobertura, ¿cierto? Cuando es inadecuado, no se centra en los individuos que realmente nos interesan, a veces está incompleto, ¿cierto? Algunas soluciones que podemos tener, definitivamente eliminar las duplicaciones, ¿cierto? Y buscar precisar o especificar de manera más clara a los individuos, ¿cierto? En el caso de trabajar con conglomerados, a veces el problema, en el sentido de la falta de cobertura, se refiere también al listado de grupos de elementos y no de elementos individuales. Entonces ahí también hay que tener bastante cuidado en la precisión. Otra limitación bastante importante es cuando tenemos blancos, es decir, datos ausentes o elementos extraños, cuando los elementos no están actualizados, por ejemplo, o no están presentes en la población, como puede ser personas fallecidas, en el caso de marco muestral de personas, inmigrantes que no estén registrados, o en el caso de listados de empresas, aquellas que ya han cerrado, han dejado de funcionar, etcétera, o ha cambiado su tamaño, ¿no? La solución siempre es limpiar el marco muestral, analizarlo bien, correctamente y depurarlo de tal manera que esté perfectamente delimitado para evitar problemas en la muestra. La otra limitación que tiene es cuando hay duplicaciones y repeticiones, ¿cierto? Por eso conviene también siempre revisarlo y hacer su eliminación correspondiente. Otro tema importante tiene que ver con el sesgo, las fuentes de sesgo que podemos tener cuando realizamos un procedimiento de muestreo, ¿sí? Aquí hay varios motivos, podemos estar midiendo una variable que no es la que corresponde, podemos tener un sesgo por la selección en el sentido de no responder a algunos individuos que debieran, o que las respuestas no se condigan con las respuestas reales, es decir, cuando la gente miente, entre otras cosas. Para ello hay una muy buena metodología que es de respuesta aleatorizada, ¿cierto? Para garantizar de alguna manera al menos la recopilación del 50% de la información real, ¿sí? Claramente es una muy buena metodología cuando tenemos una total incertidumbre de aquellas preguntas con respuestas muy complicadas, ¿no? En las que la gente suele mentir. Se aplica fácilmente con una moneda, ¿cierto? A la persona que contesta se le pide que antes de responder tire la moneda. Si sale cara, da la opción comprometida, por ejemplo, si ha robado o no, diría que sí, y si sale cruz, debe decir la verdad. En ambos casos, ¿cierto? El encuestador no tiene ningún tipo de información, por lo tanto no puede juzgar. ¿De acuerdo? Entonces, aun cuando no podemos tener exactamente la realidad, la verdad de toda la información, garantizamos que tenemos al menos el 50%, ¿cierto?, de esa información. Bien, vamos a los tipos de muestreo probabilístico que vamos a analizar. Solo veremos aquellos que son los más habituales, ¿sí? Y recuerden que la parte primordial o característica de los muestreos probabilísticos es que las unidades muestrales tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados, y por lo tanto eso nos permite, ya dijimos antes, ¿no?, medir el error muestral. En general vamos a ver los muestreos aleatorios simples, estratificado sistemático y por conglomerado. En general el muestreo aleatorio simple es un muestreo que se aplica cuando la población es muy homogénea, por lo tanto todos tienen la misma característica de estudio. Se seleccionan los individuos, ¿cierto?, de la población, dado que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, y se hacen a partir de el marco muestral, ¿cierto?, con un determinado tamaño que ya está previamente delimitado. Obviamente necesitamos el marco muestral. Normalmente el costo es bastante alto de su aplicación y también lleva o
puede llevar algún tiempo aplicarlo, ¿sí? Sobre todo por la consecución del marco. Y lo otro importante es que partimos de la premisa del principio de independencia, es decir, la selección de una unidad en ningún caso influye en la selección de las otras unidades. Y por lo tanto esto hay que considerarlo en el momento en que aplicamos la metodología. ¿De acuerdo? Vamos al muestreo sistemático. En general el muestreo sistemático requiere también del marco y del marco muestral ordenado, es decir, tiene que obedecer a algún orden, ya sea el orden de ingreso, por ejemplo, de los individuos o el orden alfabético. En ese caso, entonces, lo que hacemos es determinar un valor K, que sería el tamaño de la población y por lo tanto del marco, dividido por el tamaño de muestra, lo que nos va diciendo que debemos elegir un número aleatorio entre 1 y K para comenzar y luego cada K individuos vamos seleccionando uno. ¿Sí? Entonces tenemos la población, delimitado el tamaño de muestra y seleccionamos al azar nuestra primera unidad, ¿cierto? Y cada K individuos, ¿cierto? Vamos seleccionando cada una de las unidades hasta cubrir por completo el marco muestral. Vamos al muestreo estratificado. El muestreo estratificado se utiliza habitualmente cuando la población es muy heterogénea, ¿cierto? Porque hay distintas características que interesa recoger y por eso también se suele utilizar porque debemos garantizar la representatividad, ¿cierto? Por ejemplo, en una población en la que hay distintos géneros, por ejemplo, rangos etarios, ¿cierto? Debemos considerar esos grupos, ¿cierto? Para poder aplicar la metodología. Entonces, indica que nosotros dividimos la población en estratos y luego dentro de cada estrato seleccionamos a través de alguna metodología aleatoria, como el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático, la selección de los individuos. A considerar siempre que luego al extrapolar los resultados hay que tener siempre cuidado en el tamaño relativo de cada estrato, ¿cierto? Por la proporcionalidad. Entonces, cuando la población es heterogénea, hemos dicho, ¿cierto? Esa población tiene, al ser heterogénea, distintos grupos que llamamos estratos porque serán homogéneos dentro de ellos, pero heterogéneos entre ellos. Y lo que se hace es de cada estrato seleccionar una cantidad que finalmente conformarán la muestra. Ahora bien, es importante también cuando vemos el muestreo estratificado considerar lo que llamamos la afijación, que en el fondo es el peso, ¿cierto? O el nivel de importancia que cada estrato tendrá. Entonces, para ello hay una serie de características que debemos considerar. Si los estratos son todos homogéneos, podremos usar una fijación uniforme. Si los tamaños son distintos, podemos usar una fijación proporcional. En el caso que tengamos una dispersión muy distinta en los distintos estratos, aplicaremos la fijación de mínima varianza y en el caso que tengamos costos de selección diferenciados, ¿cierto? Muy diferentes, podemos aplicar una fijación óptima. El otro tipo de muestreo corresponde al muestreo por conglomerados, donde la principal característica de los conglomerados es que, como pueden ver, la población sigue siendo heterogénea, pero, ¿cierto?, está dividida en conglomerados. A diferencia de los estratos, los conglomerados son heterogéneos dentro de ellos, pero homogéneos entre ellos. Entonces, al estar la población de manera heterogénea y dividida en conglomerados, lo que se hace es seleccionar algunos conglomerados, ¿cierto? Es decir, se selecciona una muestra de conglomerados y con ella luego se hace la aplicación del análisis que vayamos a estudiar. Por lo tanto, la muestra estará conformada por todas las unidades que contienen los conglomerados. Ahora bien,
quiero detenerme un poco en un comentario en el sentido que cuando los conglomerados son áreas geográficas, entonces, a pesar de seguir siendo un muestreo por conglomerados, ese muestreo le vamos a llamar muestreo por áreas. Y la otra cosa importante es que nosotros cuando ya seleccionamos los los conglomerados, nosotros podemos trabajar con los conglomerados seleccionados o podemos a partir de los conglomerados seleccionados aplicar un muestreo estratificado y sobre esos estratos luego trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, aquí va a depender un poco de las características que tenga la población. Entonces, un pequeño resumen podría ser un muestreo bietápico, es decir, en 2 etapas, lo cual podría también ser multietápico cuando tiene más de 2 etapas. En este caso podemos tener la población dividida en estratos. En una primera etapa, ¿cierto?, se hace una selección de los conglomerados y en una segunda etapa, que era un poco lo que comentaba anteriormente, seleccionamos a través de algún muestreo estratificado, por ejemplo, la selección de los distintos individuos o directamente a partir de un muestreo aleatorio simple o sistemático.